tardes, mi nombre es Gilan Rábago, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en el Instituto Politécnico de Santiago Mariño y en el día de hoy voy a darle mi explicación sobre de qué son bases de datos. Y sin más preámbulo, comencemos. Bien, comencemos diciendo la definición de base de datos. Una base de datos hace referencia al conjunto de datos o informaciones determinadas que se pueden consultar de manera ágil y segmentando las características que se quieran destacar para concretar más la información que pretende revisar. Si hablamos de una base de datos en el contexto informático, hay que señalar que se trata de un programa o archivo electrónico en el que la información va organizada y estructurada en determinados campos que serán de utilidad para el usuario. Por ejemplo, si tenemos una clínica veterinaria, tendremos una base de datos de todos los clientes, en la que se puede incluir campos como el nombre del animal, su historia médica, su número de teléfono, calendario de vacunación, entre otras, para así de una manera revisar los datos. De tal forma que cuando se quiera consultar cualquier aspecto concreto, se podrá seleccionar el campo y obtener una información inmediata sobre ello. Bien, ahora les mencionaré algunas características de base de datos. Entre ellas está, una base de datos se compone de varias tablas, denominadas relaciones. No puede existir dos tablas con el mismo nombre ni registro, y cada tabla es a su vez un conjunto de campos y registros. Aplicación de base de datos. Es un programa de ordenador cuyo propósito es insertar y consultar información de una base de datos. Algunos ejemplos de las primeras aplicaciones de este tipo son los sistemas de contabilidad o de reserva de aerolínea, como sabrán, cuyo desarrollo comenzó en el año de 1957. Algunas aplicaciones de base de datos más complejas continúan siendo la del sistema de contabilidad, por ejemplo, SAP, que pueden contener miles y miles de tablas en un solo modelo. Muchas de las aplicaciones utilizadas hoy en día son aplicaciones de base de datos, por ejemplo, Facebook, implementando mediante MySQL. No todos los programas que utilizan base de datos son considerados aplicaciones de base de datos. Por ejemplo, muchos experimentos físicos, por ejemplo, el Gran Colisionador de Hadrones, generan conjuntos de datos que son analizados por programas. El conjunto de datos constituyen una base de datos pese a no ser gestionados por un sistema estándar de base de datos relacional. Los conjuntos de datos constituyen una base de datos aunque no son típicamente dirigidos con una administración de base de datos relacional estándar. Los programas de ordenador que analizan los datos son desarrollados para dar respuestas a determinadas hipótesis, no para insertar información en la base de datos. Por ello, estos no serán considerados aplicaciones de base de datos. Bien, ahora les voy a mencionar algunos tipos de base de datos, en lo cual está base de datos relacionales, base de datos orientada a objetos, base de datos distribuidas, almacén de datos, base de datos LOSQL, base de datos orientadas a grafos y base de datos OLTP. Bien, ahora les voy a mencionar algunas ventajas de la base de datos. Las principales utilidades que ofrece una base de datos a una empresa son las siguientes: agrupar y almacenar todos los datos de la empresa en un único lugar, facilitar que se compartan los datos entre los diferentes miembros de la empresa y evitar la redundancia y mejorar la organización de nuestra actividad. Como ventaja,
también tiene sus desventajas, en la cual está que el mantenimiento es muy costoso y complicado cuando la base de datos crece a un gran tamaño. También los tiempos de respuesta suelen realizarse a medida que la base de datos crece y los datos abstractos o no estructurados, como lo del Big Data, no son admitidos. Bien, hablemos ahora sobre la visión de datos, independencia lógica y física. La independencia lógica de datos debe permitir una cierta independencia entre los datos vistos por las aplicaciones y la estructura lógica de ellos en la realidad. La capacidad para modificar una definición de esquema en un nivel sin que afecte a una definición de esquema en el siguiente nivel más alto se llama independencia de datos. También tiene la capacidad de modificar el esquema conceptual sin provocar que se vuelvan a escribir los programas de aplicación. Las modificaciones en el nivel lógico son necesarias siempre que la estructura lógica de la base de datos se altere. Mientras que la independencia física de datos debe permitir a la realización de estructuras de almacenamiento de datos en forma independiente de su estructura lógica en la realidad. Los cambios en la estructura lógica no implican cambios en la de almacenamiento. Las condiciones sobre el mejor manejo de datos almacenados quedan a cargo de SMBD. A los cambios en la estructura de almacenamiento no implica cambios en los programas de aplicación. También tiene la capacidad de modificar el esquema físico sin provocar que se vuelvan a escribir los programas de aplicación. Las modificaciones en el nivel físico son ocasionalmente necesarias para mejorar el funcionamiento. Bien, ahora le voy a decir la relación entre los sistemas de información y la base de datos. Ante la relación que existe entre ambos, también daré a conocer las diferencias, los cuales son: existen diferencias entre los sistemas de información y la base de datos. Consiste en que los sistemas de información son todo, es decir, es el conjunto para el manejo de la información, entrada, proceso y salida. Mientras que la base de datos son una herramienta para los sistemas de información, ya que hacen parte del software y es el encargado de almacenar y procesar la información. Y en el software hace parte del sistema. Bueno, entonces ya conociendo la diferencia, puedo concluir diciendo que la relación que existe entre ambos es que la base de datos hace parte y conforman el sistema de información que maneja la empresa. Pueden ser varias bases de datos en un mismo sistema de información. La empresa tiene un único sistema de información con el cual maneja las diferentes áreas como contable. Cada área puede tener una base de datos diferente de acuerdo a su necesidad. Arquitectura del CGBD. Diseño base de datos. Es una colección de programas que permiten a los usuarios crear y mantener una base de datos. Una característica fundamental del CGBD es que proporciona cierto nivel de abstracción de los datos, ocultando así detalles de almacenamiento para el usuario final no suele ser necesario conocer. Hay tres características muy importantes en el enfoque de base de datos. Una de ellas es que se separa los programas de los datos y las operaciones. La segunda es el soporte de múltiples vistas de usuario. Y la tercera es la utilización de un catálogo para almacenar la descripción o esquema de la base de datos. Bueno, esta ha sido mi explicación en el día de hoy de qué es una base de datos. Si tienen alguna duda con respecto a todo lo que expliqué, pueden preguntarme en los comentarios
y dale like al video. Bueno, feliz tarde y cuídense mucho.